Hoy vamos a analizar un caso aterrador que te dejará impactado. Así que mira este video hasta el final. En el baño encontraron a Mary, en una posición imposible de describir sin estremecerse, con signos de violencia. Estaba en una postura semi-inclinada, apoyada en el borde de la bañera. Estaba desnuda, con las manos atadas a la espalda. El aire en la habitación se mantenía muy húmedo, lo que indicaba que recientemente se había utilizado agua caliente. La iluminación del baño no funcionaba, lo que dificultó la inspección visual durante los primeros minutos. No había señales de sangre ni de lucha. La bañera estaba parcialmente llena de agua. No se observaron cortes ni daños en la piel que indicaran una pelea, pero se notaron áreas de presión antinatural en la parte superior del cuerpo y en la zona del cuello. Queridos espectadores, tenemos las mejores historias de crímenes en nuestro canal. Para no perdérselas, asegúrense de suscribirse y, por favor, denle me gusta al video. Cuando se habla de personas nacidas con un sentido innato de compasión y un deseo de servir a los demás, el nombre de Mary Catherine Edwards suele figurar entre los ejemplos más destacados. Nació el 21 de junio de 1963 en Beaumont, Texas, en una familia que valoraba el trabajo duro, la honestidad y el respeto hacia los demás. Sus padres, Gerald y Mary Jane, eran modelos de modestia y calidez. Su padre trabajaba como ingeniero en una compañía de energía y su madre enseñaba historia en una escuela local. Desde la infancia, Catherine creció en una atmósfera de amor, atención y constante estímulo intelectual. Pasó su niñez en una casa acogedora con un jardín verde, un césped cuidadosamente recortado y vecinos que se conocían por su nombre. Desde el primer grado, Mary se destacó entre sus compañeros. Los maestros solían notar su extraordinaria paciencia y calma. Sus cuadernos siempre estaban ordenados. Su caligrafía era uniforme y sus respuestas reflexivas. No era ruidosa ni particularmente habladora, pero tenía una confianza interior y un carisma amistoso. Sus compañeros acudían a ella en busca de consejo, especialmente aquellos que tenían dificultades en la escuela o que enfrentaban problemas en casa. Era el tipo de persona que nunca pasaba de largo, ya fuera un estudiante lloroso en el pasillo o un libro olvidado en la biblioteca. Sus pasatiempos eran tan modestos como significativos. Desde pequeña, le encantaba leer. Primero cuentos de hadas y novelas de aventuras, más tarde biografías, memorias y psicología. Le conmovían especialmente las historias de personas que superaban las pruebas de la vida. Quizás por eso más tarde eligió la profesión docente, para ayudar a otros, especialmente a los niños, a encontrar su camino en la vida. Además de la lectura, Mary sentía pasión por el voluntariado. Participaba en recaudaciones de fondos para refugios, ayudaba en eventos de la iglesia, pasaba los fines de semana en compañía de vecinos ancianos que carecían de atención y cuidado. Mientras asistía a Forest Park High School, fue una participante activa en la vida escolar. Era miembro del club de debate, participaba en obras escolares e incluso dirigía un club de literatura. No era de las que luchaban por el liderazgo a cualquier precio, pero Mary tenía la capacidad de unir a la gente a su alrededor. Su suave poder de influencia se manifestaba en su capacidad de escuchar, empatizar y ver el potencial en cada persona. Sus amigos recordaban después que se podía hablar con Mary durante horas. No juzgaba, no interrumpía, no imponía su opinión. Ella simplemente escuchaba y comprendía. Tras graduarse de la escuela secundaria, asistió a la Universidad de Lamar, donde obtuvo un título en educación. Sus años universitarios fueron tan tranquilos y significativos como los de la escuela. No buscaba compañías ruidosas, pero mantenía lazos estrechos con varios compañeros de dormitorio, con quienes seguiría siendo amiga durante toda su vida. Durante sus estudios, trabajó a tiempo parcial en la biblioteca infantil, donde dirigía lecturas para niños en edad preescolar. Los padres que llevaban allí a sus pequeños a menudo pedían que esa buena señorita Edwards dirigiera las clases. Habiendo recibido su título, Mary Catherine comenzó a trabajar como maestra de primaria. Percibía su vocación no solo como un empleo, sino como una misión.
Sus alumnos, en su mayoría niños de familias comunes y de bajos ingresos, la adoraban. Ella conocía no solo sus calificaciones, sino también, y mucho más importante, sus caracteres, miedos y sueños. Los padres de los niños decían que Mary tenía un don asombroso. Podía ver a un niño, no como un objeto de control, sino como un individuo que debía ser comprendido y apoyado. A menudo llegaba temprano para preparar el aula y se quedaba tarde para hablar con los padres o ayudar con la tarea. Los vecinos describían a Mary como una persona tranquila pero sumamente confiable. Ayudaba regularmente en actividades de la iglesia, nunca faltaba a los servicios dominicales y solía llevar productos horneados caseros a los feligreses ancianos. Una vecina recordó cómo, en un día particularmente lluvioso, Mary llamó a su puerta para revisar una gotera en el techo y se ofreció a ayudar. Su implicación en la comunidad no era demostrativa. Al contrario, simplemente hacía buenas obras sin esperar nada a cambio. La vida personal de Mary Catherine era una preocupación secundaria, pero no porque no quisiera una relación. Al contrario, creía en el amor verdadero, pero era exigente y cautelosa. Salió con hombres varias veces, pero, como decían sus amigas, ella buscaba al indicado, no por parámetros, sino por calidez interior. Un día, en la boda de una amiga de la escuela, donde fue dama de honor, Mary conoció a un hombre con quien se hizo amiga, pero la relación no funcionó. Sin embargo, no perdió la esperanza de que algún día encontraría un alma gemela. En su casa había libros sobre psicología familiar, cuadernos con citas sobre amor y comprensión, fotos con sobrinos y padres. Todo ello hablaba de una persona que valoraba la cercanía y el cuidado. Su casa en un complejo residencial en el suroeste de Beaumont era acogedora, pero no pretenciosa. Cortinas ligeras, libros ordenados, fotos familiares, algunas cerámicas hechas a mano y plantas de interior. Todo en su hogar hablaba de amor por el orden, la calidez y la comodidad hogareña. Sus colegas a veces bromeaban diciendo que tenía una casa como de hada escolar. Todo estaba limpio, luminoso y sin patetismo innecesario. Prestaba atención a los detalles: horquillas ordenadas, vestidos de tonos pastel suaves, el aroma de vainilla o lavanda que siempre la rodeaba como un rastro ligero. Todos los que conocían a Mary Catherine destacaban su sorprendente combinación de fuerza interior y dulzura. Sabía cómo ser un apoyo para sus alumnos, para sus padres y para sus amigos. Tenía una rara habilidad para mantener la calma en cualquier situación y apoyar a los demás, incluso si ella misma estaba atravesando algo difícil. Una amiga de la iglesia recordó cómo, durante la enfermedad de su madre, Mary iba a verla todos los días después de la escuela, no con largos discursos, sino simplemente con comida caliente y una sonrisa. Para cuando tenía poco más de 30 años, Mary Catherine ya tenía una sólida reputación como maestra respetada y como una persona con un corazón de oro. Era querida, era respetada y, lo más importante, era valorada. Era lo que suele llamarse el pilar de la comunidad, no por estatus, sino por esencia. Todo lo que hacía estaba impregnado de sinceridad, cuidado y auténtica humanidad. La vida de Mary Catherine Edwards es la historia de una mujer que se entregó a los demás y lo hizo con una integridad impecable y una calidez que dejó huella en los corazones de quienes tuvieron la suerte de conocerla. Enero de 1995 fue lluvioso e inusualmente sombrío en Beaumont. Espesas nubes parecían colgar sobre la ciudad, tiñendo todo alrededor en tonos grises apagados. Pero incluso en ese clima, Mary Catherine Edwards permanecía fiel a su rutina. Escuela, ayuda en un grupo de la iglesia, llamadas a sus padres. Sus días eran medidos, casi rituales. No había espacio para el caos ni para sorpresas. Cada mañana comenzaba con una taza de café de vainilla, peinándose cuidadosamente y una sonrisa para los estudiantes a quienes abría la puerta de su aula. Sin embargo, el viernes 13 de enero, algo cambió en ese orden perfectamente construido, al principio apenas perceptible a nivel sensorial y luego en la realidad.
El día escolar transcurrió como de costumbre. Clases, recreo, una conversación con un colega sobre los planes para el fin de semana. De camino a casa, Mary se detuvo en una tienda. Un recibo encontrado más tarde confirmó que había comprado leche, pan y una caja de té alrededor de las 5:30 de la tarde. Las cámaras de seguridad la grabaron saliendo de la tienda. Un andar tranquilo, las llaves en la mano, un conocido impermeable ligero. Después de eso, se fue a casa, al mismo complejo de apartamentos en una calle tranquila donde conocía casi a todos los vecinos por su nombre. Era un viernes ordinario por la tarde. A la mañana siguiente, sus padres comenzaron a preocuparse. El sábado era el día en que Mary solía llamar a su madre para compartir noticias de la escuela, hablar sobre qué hornear para el té del domingo. Pero esta vez el teléfono permaneció en silencio. Al principio, sus padres pensaron que simplemente había decidido dormir más o que estaba ocupada con algún asunto. Sin embargo, cuando al mediodía no hubo llamada ni respuesta a los mensajes, la ansiedad se volvió palpable. Gerald y Mary Jane decidieron visitar personalmente a su hija. El apartamento de Mary estaba en la planta baja, junto al estacionamiento. Todo parecía normal. Su coche estaba aparcado, las ventanas bien cerradas. Sus padres llamaron a la puerta. Silencio. Tocaron el timbre. Aún nada. Gerald sacó una llave de repuesto. La puerta no estaba asegurada con la cadena, lo cual resultaba extraño. Todo parecía en orden en el interior. Su abrigo colgaba en el perchero. Sus zapatos estaban en el pasillo. El familiar aroma a lavanda impregnaba el aire. Pero Mary no respondía. Avanzaron más adentro en el apartamento. Sobre la mesa de la cocina había un cheque reciente, una taza de té a medio beber. El televisor estaba apagado. Todo indicaba que había regresado a casa y no pensaba salir. De repente, su madre se detuvo en la puerta del baño. Estaba entreabierta y se sentía una extraña humedad en el aire, como si el agua caliente se hubiera evaporado recientemente. Cuando Gerald empujó la puerta, todo lo que siguió quedó grabado en su memoria para siempre. El rostro de su madre se congeló en una expresión en la que se mezclaban el shock, el horror y la incomprensión. Gerald corrió inmediatamente hacia el teléfono. La llamada al 911 se registró a las 2:47 de la tarde. La voz del hombre en la grabación sonaba apagada, entrecortada, pero lo principal en ella era la desesperación. Encontraron a Mary en el baño, en una posición que no puede describirse sin estremecerse, con signos de violencia. Estaba en una postura semidoblada, apoyada en el borde de la bañera. No llevaba ropa, lo que añadía gravedad a la situación y requería la intervención inmediata de expertos. Sus manos estaban atadas a la espalda. Eso fue lo primero que notaron. El aire en la habitación seguía muy húmedo, lo que indicaba que se había utilizado agua caliente recientemente. La iluminación del baño no funcionaba, lo que dificultaba la inspección visual en los primeros minutos. No se detectaron visualmente rastros de sangre ni de lucha. La bañera estaba parcialmente llena de agua. Desde el principio estaba claro, lo que había sucedido requería una investigación minuciosa y profundamente profesional. Los agentes de policía que llegaron comenzaron a trabajar de inmediato. El apartamento fue acordonado, la zona bloqueada. El equipo de investigación comenzó a examinar la escena del crimen, fotografiando cada detalle, desde la posición de los objetos en el baño hasta las huellas dactilares en el pomo de la puerta principal. La inesperada tragedia de la situación sorprendió incluso a los oficiales experimentados. Nada en la vida de Mary presagiaba un giro de los acontecimientos como este. No había conflictos, ni amenazas, ni amistades dudosas. Su estilo de vida, modesto, predecible y completamente orientado a ayudar a los demás, no encajaba en los patrones habituales de la ciencia forense. Poco después de la llegada de la policía llegaron los oficiales de medicina forense. Registraron el estado general del apartamento, recogieron pruebas primarias y tomaron las medidas necesarias de temperatura y humedad. Se decidió que el cuerpo sería trasladado a la morgue del condado para su posterior autopsia.
Ya en esta etapa, la investigación comenzó a entender que lo ocurrido no fue un accidente, fue un crimen. Y además, un crimen cuidadosamente disfrazado de escena doméstica. Los primeros vecinos comenzaron a reunirse en la calle, cubierta ya de nubes grises. Algunos se llevaban las manos a la boca, otros llamaban a más residentes, algunos lloraban en silencio. Todos conocían a Mary, su brillante sonrisa, su dulce voz, su sinceridad. Todo eso formaba parte, hasta ayer, de la vida cotidiana de la casa número 1415. Ahora una sombra se cernía sobre esa casa. Y nadie entendía por qué una tragedia así podía haberle ocurrido a ella. La investigación comenzó de inmediato. Una vez que la escena del crimen fue acordonada, la investigación entró en una fase acelerada. La División de Investigación Criminal del Departamento de Policía de Beaumont reunió un equipo de emergencia que incluía detectives locales y representantes de la oficina del condado. Dada la identidad de la víctima, una educadora respetada y conocida en la comunidad por su impecable reputación, la prioridad era obvia. El caso requería concentración total y atención al detalle. El primer paso fue entrevistar a vecinos y conocidos. Los agentes comenzaron a ir de puerta en puerta en el complejo de apartamentos preguntando por ruidos extraños, visitantes inusuales y actividades sospechosas en las últimas 48 horas. Nadie escuchó gritos, ruidos ni sonidos de pelea. Varias personas confirmaron que vieron a Mary salir de su coche con una bolsa de compras el viernes por la tarde alrededor de las 6. Visualmente se la veía tranquila, como siempre. La casa estaba en silencio. Según estimaciones preliminares, el incidente ocurrió más tarde esa noche, probablemente dentro de un par de horas después de su regreso a casa. El siguiente paso fue el trabajo de la pericia forense. La autopsia se realizó en la morgue del condado bajo la dirección del experimentado patólogo Dr. Charles Harvey. El examen se llevó a cabo con el máximo cuidado, haciendo hincapié en la preservación de todas las posibles pruebas microscópicas y biológicas. Se sabe que el cuerpo fue encontrado en la bañera, en una posición que inmediatamente llevó a pensar que no se trataba de un accidente. Esto llevó a los expertos forenses a la hipótesis de que la causa de la muerte podía estar asociada a un impacto mecánico que provocó dificultad respiratoria y no a una herida externa. Uno de los descubrimientos más importantes fueron los resultados del análisis biológico. Durante el examen se registró un conjunto de microhuellas, incluidas muestras celulares y de ADN. En 1995, las posibilidades de la genética forense apenas comenzaban a desarrollarse activamente. Pero aún así, los materiales obtenidos fueron registrados y almacenados de forma segura a la espera de un mayor progreso técnico. Se aisló el perfil genético de un hombre desconocido, se cotejó con una base de datos federal, pero no se encontraron coincidencias directas. Esto significaba que el sospechoso no había sido detenido previamente por delitos en los que se recogieran muestras genéticas. Así, la investigación llegó a un callejón sin salida. Al mismo tiempo, se verificaron todos los contactos conocidos de Mary, desde colegas de la escuela y padres de alumnos hasta antiguos compañeros de clase. Los detectives estudiaron llamadas telefónicas, correspondencia y registros de tarjetas bancarias, pero ninguno de los hilos llevó a un sospechoso. Todo apuntaba a que el crimen fue cometido por alguien que o bien sabía muy bien cómo disfrazarse, o actuó en un arrebato de ira, sin dejar rastro digital. La ausencia de signos de allanamiento también era alarmante. La puerta no había sido forzada, la ventana estaba cerrada, la alarma no se había activado. Esto sugería que Mary pudo haber dejado entrar al hombre voluntariamente. Quizás lo conocía. Durante los primeros meses, la investigación continuó en una fase activa. Se entrevistó a más de 200 personas. Se compararon decenas de muestras de ADN, pero no hubo coincidencias. La investigación no se detuvo, pero tampoco avanzó. Un año después, el caso fue transferido al estatus de abierto pero no resuelto, el llamado caso frío. Permaneció en el archivo, pero no fue olvidado. Uno de los detectives que trabajó en él admitió más tarde en una entrevista: "Este es el caso que no nos dejó ir. Sabíamos que había pruebas,
Pero la tecnología aún no estaba de nuestro lado. Pasaron casi 2 décadas y media. Generaciones de agentes cambiaron. Decenas de cajas con pruebas fueron trasladadas al archivo. Sin embargo, en 2019, gracias al desarrollo de la genética molecular y el análisis genealógico, se produjo un verdadero avance. Una nueva iniciativa del Departamento de Seguridad Pública de Texas, junto con un laboratorio especializado en genealogía genética, permitió volver a centrar la atención en el caso. Los especialistas de Outram, utilizando innovadores métodos de secuenciación, lograron extraer un perfil genético ampliado de una muestra que anteriormente se consideraba parcial. Comenzó un largo proceso de comparación del genoma obtenido con bases de datos genealógicas abiertas. Como resultado, se identificaron parientes lejanos del presunto sospechoso. Al estudiar el árbol genealógico, los expertos redujeron la búsqueda, analizando simultáneamente posibles coincidencias biográficas como el lugar de residencia, la edad y la conexión con el área donde vivía Mary. Finalmente se identificó a una persona que coincidía con todos los parámetros. Clayton Bernard Foreman, oriundo de Beaumont y graduado de la misma escuela secundaria donde estudió Mary. Foreman hacía tiempo que se había mudado a otro estado y vivía en Ohio. En el momento en que se descubrió la coincidencia genética, no tenía antecedentes penales abiertos, pero tras una verificación adicional surgió un detalle importante. A principios de la década de 1980, fue acusado de actos violentos contra una mujer con la que también había ido a la escuela. En ese momento, recibió una sentencia suspendida, y su caso no fue conectado a la base de datos CODIS, ya que la toma obligatoria de muestras de ADN aún no se había implementado en todas partes. Este episodio, anteriormente no relacionado con la investigación, ahora se volvía de importancia crítica. Para confirmar sus sospechas, los detectives de Texas viajaron a Ohio y comenzaron a vigilar a Clayton Foreman. Pronto lograron obtener una muestra de control de un objeto que él había arrojado a la basura. Un laboratorio independiente la comparó. Era una coincidencia completa. 26 años después de la tragedia, la policía de Beaumont obtuvo una orden de arresto. Clayton Foreman fue arrestado en abril de 2021 y extraditado a Texas. Este fue un verdadero punto de inflexión en un caso que durante mucho tiempo se había considerado irresoluble. Detectives, expertos y fiscales involucrados en la investigación admitieron más tarde que el papel de la tecnología, la perseverancia y la atención al detalle fue decisivo. Todo aquello que las limitaciones de los años 90 no permitieron, ahora podía examinarse bajo un microscopio, literal y jurídicamente. Pero a pesar del arresto, la investigación no había terminado. Comenzaba una nueva fase: la preparación para el juicio. Para este momento, la investigación había reunido no solo comparaciones de ADN, sino también pruebas que arrojaban luz sobre el pasado del acusado. Comenzaron a surgir testimonios de mujeres que anteriormente habían sido pasados por alto. Cada historia fue construyendo poco a poco un contexto de lo que pudo haber precedido la tragedia de enero de 1995. Y ahora, gracias a un avance en la tecnología del ADN y a la tenacidad de un equipo de investigadores, se iniciaba un nuevo capítulo, no archivístico, sino judicial. Era necesario averiguar si existían pruebas suficientes no solo para señalar a una persona, sino para demostrar su culpabilidad en un tribunal, abiertamente, ante un jurado, ante la opinión pública y, lo más importante, ante la familia de la víctima. El caso llegó formalmente al Tribunal de Circuito del Condado de Jefferson en 2023. La preparación tomó casi un año. La fiscalía comprendía que contaba con una base técnica poderosa, pero el proceso sería difícil. Debido al paso del tiempo, y pese a la aparición de una coincidencia genética, era necesario reconstruir las circunstancias de 1995 con la mayor precisión posible. Había que responder a la pregunta: ¿quién pudo haber entrado voluntariamente en la casa de Mary Catherine? ¿Por qué precisamente esa noche? ¿Y cómo las huellas del acusado terminaron en la escena del crimen? En paralelo con esto,
se desarrollaban disputas legales sobre la admisibilidad del uso de datos genealógicos. Los abogados defensores presentaron mociones para excluir esta prueba, insistiendo en una violación de la privacidad. Pero el tribunal reconoció: el ADN se había obtenido de un objeto arrojado a la basura, lo que no viola la ley. Todos los datos utilizados en la investigación fueron recopilados dentro del marco de la legislación vigente. El juicio en sí comenzó en marzo de 2024. La sala estaba abarrotada. En la primera fila estaban los ancianos padres de Mary, serenos pero enteros. Detrás de ellos, excolegas, estudiantes, vecinos. Sus rostros expresaban una mezcla de dolor, tensa expectativa y recelo interior. Durante casi 30 años habían esperado este momento, no por venganza, sino por respuestas. Por una comprensión de lo que le había ocurrido a su hija, amiga, maestra, a quien todos conocían como amable y bondadosa, alejada de conflictos y peligros. Ahora estaban a punto de escuchar detalles para los que tal vez no estuvieran preparados, pero sin los cuales la verdad estaría incompleta. La apertura de la audiencia comenzó con la declaración inicial de la Fiscalía. El fiscal construyó un cuadro claro y paso a paso. Desde los acontecimientos de aquel viernes de enero de 1995 hasta el arresto del sospechoso, se hizo un énfasis especial en el ADN. Durante la investigación se estableció que la muestra encontrada en el apartamento coincidía con el material biológico tomado de Foreman 26 años después. La coincidencia en los marcadores genéticos fue evaluada como absolutamente fiable. Esta afirmación fue respaldada por el testimonio de expertos en biología forense. Explicaron al jurado cómo se había desarrollado la tecnología, cómo se extrajo un perfil genético ampliado y cómo el análisis genealógico permitió rastrear a los familiares del sospechoso. Diagramas de perfiles de ADN, árboles genealógicos e informes científicos aparecieron en la pantalla de la sala. Esto era difícil para el ciudadano común, pero los fiscales habían preparado explicaciones simples de antemano para convencerlos de que la exactitud de la prueba estaba fuera de toda duda. Un lugar especial en el juicio lo ocupó la pericia forense. El doctor Charles Harvey, que estaba revisando el caso, dio un análisis detallado de las causas de la muerte de Mary Catherine. Afirmó que la versión original, ahogamiento, era seriamente cuestionable a la luz de los nuevos datos. Según él, la ausencia de agua en los pulmones y la presencia de ciertas marcas en el cuerpo indicaban que la muerte pudo haber ocurrido como resultado de una asfixia causada por la restricción de la respiración y no por la ingestión de líquido. Esta suposición fue apoyada por signos indirectos: la posición del cuerpo, la ausencia de señales de lucha, la naturaleza de las marcas de presión en la piel. Harvey explicó que tales conclusiones no eran posibles en 1995 debido a limitaciones técnicas, pero que los métodos modernos habían permitido reconstruir el momento de la tragedia con mayor precisión. El discurso del experto provocó silencio en la sala. Sus palabras sonaban contenidas, profesionales, pero todos comprendieron su significado. Pero el verdadero drama no vino de los gráficos y diagramas, sino de las personas, los testigos que habían guardado recuerdos durante décadas, quizás sin saber cuán importantes eran. Una de ellas fue Jennifer, compañera de estudios tanto de Mary como de Clayton. Dijo que a principios de los años 80 habían mantenido una breve correspondencia, después de lo cual Foreman comenzó a mostrar un comportamiento persistente e inquietante. En un momento, dijo, él la invitó a su casa, donde la situación se salió de control. La mujer, entonces adolescente, no denunció el incidente, por vergüenza, miedo y desconfianza hacia las reacciones de los adultos. Ahora se presentó, explicando que el testimonio de Mary Catherine, de haberse escuchado, podría haber sido paralelo a la historia. El tribunal permitió que su declaración se leyera como parte de un patrón de comportamiento. Otra testigo, la exesposa del acusado, habló de años de presión psicológica, control y arrebatos violentos. No denunció el hecho a la policía, pero presentó notas personales y cartas que respaldaban su relato. La fiscalía utilizó estos materiales para mostrar que el acusado no era una persona aleatoria que perdió el control una noche.
Era un hombre con un historial de comportamiento dominante y opresivo. La defensa, por supuesto, objetó. Los abogados intentaron reclasificar tales episodios como inadmisibles dentro del marco de un solo caso, argumentando que se trataba de un intento de denigrar el carácter más que de probar una culpabilidad específica. Pero el juez consideró el testimonio relevante porque confirmaba un cierto contexto conductual. Foreman se comportó en el tribunal. No mostró emoción, habló en voz baja y evitó el contacto visual con el público. Respondió brevemente a las preguntas. En su declaración, negó su participación, alegando que no había visitado la casa de Mary desde que dejó la escuela y que no supo de su muerte hasta su arresto. Sin embargo, ningún elemento de su defensa fue respaldado por pruebas. Además, bajo contrainterrogatorio, tuvo varios tropiezos en su testimonio, incluso sobre dónde había estado en enero de 1995. Los abogados defensores insistieron en que el ADN podía explicarse de otras maneras, no relacionadas con el crimen, pero esa explicación no se sostuvo. Ninguno de los posibles escenarios alternativos explicaba por qué la muestra habría estado en efectos personales en una casa que él dijo nunca haber visitado. Tras 8 días de audiencias, el jurado se retiró a deliberar. Solo las familias, los abogados y la prensa permanecieron en la sala. Nadie hacía predicciones. Habían pasado demasiados años. Había demasiado en juego. Pero menos de 1 hora después, el jurado regresó. Su veredicto fue unánime. Clayton Bernard Foreman fue declarado culpable del asesinato agravado de Mary Catherine Edwards. La fase de sentencia pasó rápidamente. La fiscalía, dado la edad del acusado y la gravedad del crimen, pidió cadena perpetua sin libertad condicional durante 30 años. El tribunal concedió la solicitud. El veredicto fue leído en voz alta. Foreman no reaccionó, ni con gesto ni con palabra. Los padres de Mary, que habían estado tomados de la mano durante todo el juicio, no lloraron. Pero había algo nuevo en sus ojos, no alegría, sino el fin de la angustia. Como dijo más tarde el fiscal en una conferencia de prensa, hoy terminó uno de los capítulos más largos y difíciles en la historia de nuestro sistema de justicia del condado. Pero se hizo justicia, y eso es lo que importa.